Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso. Gracias por estar siempre al otro lado. Vamos a por la última de las masterclass de este ciclo que hemos estado dedicando durante el pasado mes de diciembre y esta mitad de mes de enero al apego evitativo, a las heridas de rechazo y a las heridas de injusticia. A partir del próximo lunes cambiamos, vamos a hablar a partir del lunes con masterclass destinadas a mujeres y a hombres muy empáticos, altamente empáticos. Vamos a hablar de límites hasta finales prácticamente del mes de febrero, principios del mes de marzo, pero vamos a cambiar el chip. Por lo tanto, hoy, viernes 12 de enero, vamos a dedicarle al apego evitativo la última masterclass, al menos por ahora, hasta que volvamos a retomarlo después del verano. El título de esta masterclass se llama Mis miedos me impiden amar. La herida de rechazo es la herida por excelencia de los miedos, de la inseguridad. También la herida de injusticia tiene muchos miedos, por eso exige. La exigencia esconde miedo, simplemente. Entonces, cuando yo siento miedo, evidentemente no hay lugar para el amor, porque el amor es la ausencia de miedo. Por eso nos es tan difícil tener una relación de pareja cuando tenemos tantos miedos o cuando tenemos nuestros miedos tan a flor de piel. Cuando no hemos aprendido a gestionar nuestros miedos. Cuando no hemos aprendido a tomar responsabilidad de nuestros miedos. El trabajo con los miedos es un trabajo que se puede incorporar, que puedes aprenderlo y a partir de ahí desarrollarlo cada vez que aparezca un miedo en tu vida y gestionar ese miedo cada vez que aparezca en tu vida, porque al final el miedo ¿qué es? El miedo es una emoción. Por lo tanto, para superar mis miedos en el amor, tengo que aprender a gestionar mis emociones. Ayer estuvimos hablando sobre responsabilidad emocional. Al final todo pasa por las emociones, porque las emociones son capaces de crear o de destruir. El amor crea cosas que florecen, proyectos que florecen. El miedo crea caos, crea destrucción, crea rechazo, crea como desvalorización, crea como te va haciendo más pequeño el miedo. El miedo no quiere expandirse. El miedo es hacia adentro. El amor quiere expandirse. Por eso a veces es muy difícil, si tengo muchos miedos, estar dentro de una relación de pareja. Y si estoy dentro de una relación de pareja y tengo tantos miedos, al final los vuelco sobre el otro, con mis inseguridades, controlando, huyendo, callándome, censurándome, haciéndome de menos. Podemos proyectar nuestros miedos hacia el otro de miles de maneras. Podemos volcar nuestros miedos en un vínculo sentimental de muchas formas. Entonces, ¿cómo gestionamos el miedo? El miedo tiene que ver con viejas heridas de tu pasado. ¿Y qué son viejas heridas de tu pasado? Bueno, pues están las heridas de la infancia, que ya sabéis que yo trabajo las 5 heridas del alma, pero luego
cuando ya pasamos la infancia y nos vamos a la pubertad y empezamos a tener nuestras primeras experiencias sentimentales, pues también empezamos a recibir otras heridas distintas, ¿no? Ya un poco más en la vida adulta. Cada relación sentimental, pues, también nos deja algunas heridas, algunas secuelas. Y al final somos un cúmulo de heridas no sanadas, y cuando llegamos al siguiente vínculo sentimental, pues como no hemos aprendido a gestionar todas esas heridas, vamos con muchos miedos. Y voy con el miedo de que me sean infiel porque aún no he aprendido a gestionar la herida de mi anterior expareja que me fue infiel. Entonces vamos a la siguiente relación con los deberes sin hacer. Entonces, los miedos tienen que ver con heridas no sanadas de nuestro pasado. Entonces vamos a ver cómo gestionamos los miedos cada vez que aparezcan en nuestra vida sentimental. Los miedos reflejan que estoy enganchado inconscientemente en una experiencia de mi pasado sobre la cual yo no he arrojado luz. ¿Qué significa esto? Si yo no he arrojado luz sobre esa situación, es que yo no estoy mirando la situación con conciencia. Si yo no he arrojado luz, automáticamente lo que estoy haciendo es culpar al otro de esa herida que me provocó aquella cosa que hizo o no hizo, que dijo o no dijo. Entonces, arrojar luz es arrojar conciencia de quién era yo en esa situación y de qué tengo que ver yo con esa situación y de qué responsabilidad tengo que asumir yo en esa situación. Porque esa situación, si me persigue a modo de miedo en la siguiente relación, es porque yo no he arrojado luz ni conciencia sobre la situación de mi pasado. Por lo tanto, cada vez que siento el miedo en un vínculo, es que tengo que ir al pasado para ver dónde se forjó esa herida, para aplicar conciencia, para dejar de juzgar al otro, para dejar de culpar al otro y para asumir mi responsabilidad en todo eso. Si yo soy altamente irresponsable en mis vínculos, voy a tener muchos miedos. ¿Por qué? Porque si yo no asumo culpas, si yo no asumo responsabilidades en todo lo que me va sucediendo en mi vida sentimental, ¿qué soy? Una víctima. Soy una víctima del mundo, de mis parejas, de mis amigos, de mi madre, de mi padre, de todo el mundo. Entonces, la víctima que se dedica a culpar y a echar balones fuera, a través del victimismo, experimenta una gran cantidad de miedos. Por lo tanto, para empezar a gestionar mis miedos, tengo que ser capaz de salir del victimismo. Tengo que dejar de echar culpa fuera y empezar a crecer en conciencia. Empezar a ver qué tengo yo que ver con toda esta situación que me persigue y que se repite una y otra vez en mi vida y que a la cual le tengo yo tanto miedo. Una de las causas fundamentales de por qué repetimos patrones en la pareja es porque tenemos miedo. Es porque nos movemos desde el miedo. Y el miedo sigue apareciendo en nuestras vidas a modo de repetición, a modo de bloqueo,
para que yo me haga adulto frente al miedo, para que yo mire al miedo cara a cara, frente a frente. En el momento en el que yo miro al miedo a los ojos, puedo trascenderlo. ¿Y qué significa mirar el miedo a los ojos? Significa mirar mi responsabilidad dentro de esa situación que me produjo dolor, claro, y no voy a invalidar el dolor que viviste en esa situación, porque eso forma parte de ti, de tu historia, y lo honro, pero aquella situación tú la viviste para aprender algo, para aplicar conciencia, para ampliar tu mirada. Si tú no amplías tu mirada, los miedos se van a anclar a ti y te van a perseguir de por vida. Y vas a repetir esa misma situación 300 veces o las veces que haga falta hasta que tú arrojes luz y responsabilidad sobre todo ello. Entonces, los miedos, cada vez que yo los vivo, significan que tengo una tarea pendiente en el pasado donde se forjó la herida de coger mi responsabilidad y llevármela conmigo al futuro. Si yo cojo mi responsabilidad, la miro, la integro y me la llevo conmigo al futuro, el miedo desaparece. Pero el miedo va a seguir ahí si yo no quiero asumir mi parte. ¿Qué le pasa a las heridas de rechazo? Por ejemplo, pues que tienen muchísimo miedo y por eso callan tanto y por eso pues hacen ghosting y por eso evaden y por eso huyen. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a tomar responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que ese miedo pues se intensifica siempre en sus vidas, ¿no? Generando una inseguridad crónica. Dudas, inseguridad, y te lo llevas a una pareja y otra pareja y otra pareja, y todas las parejas te rechazan por lo mismo, porque huyes, porque huyes, porque huyes, y tú cada vez más pues estás conviviendo ya con el miedo de que te vuelvan a rechazar otra vez, de que te vuelvan a decir otra vez que eres inmaduro emocional, o que te vuelvan a decir otra vez que eres huidizo o huidiza, o que eres un apego evitativo y tienes miedo a que te lo vuelvan a decir. Bueno, es por eso, es porque la herida de rechazo no quiere asumir responsabilidad. Entonces, por eso la herida de rechazo experimenta tantos miedos. La herida de injusticia experimenta una menor dosis de miedos, pero también se mueve desde el miedo. ¿Por qué? Porque exige y pide de más, y eso es miedo también. Pedimos de más para protegernos del amor. Es una forma de evitar el rechazo. Cuando exigimos de más, lo que hacemos es rechazar al otro, porque no nos está dando lo que queremos, lo que le estamos pidiendo de más. Nos protegemos del rechazo. Las heridas de injusticia, muchas de ellas, se protegen del rechazo a través de exigir y pedir más. Entonces, bueno. Si yo siento miedo, vuelvo a conectar otra vez con el victimismo, es porque me sigo viendo víctima de aquello que sucedió en el pasado. Entonces estoy condenado a ser la víctima eterna, de manera perpetua, hasta que yo asuma mi responsabilidad. Pero lo más importante de todo es que si yo siento miedo, es que sigo dependiendo del otro. El miedo es dependencia emocional. No digo esto por si me dice esto, no hago esto por si me dice esto, tengo miedo a que me sea infiel. ¿Dónde estamos colocando la responsabilidad? En el otro, todo el rato. Porque cuando tengo miedo, le tengo miedo al exterior. Entonces estoy dependiendo de que el exterior me dé la felicidad o no me la dé.
Estoy dependiendo de que el otro me dé la paz o no me dé la paz, me dé la seguridad o no me la dé. Estoy dependiendo de que el otro me respete o no me respete. Estoy dependiendo de que el otro me abandone o no me abandone. ¿Dónde estoy colocando mi poder personal cuando tengo miedo? En el otro. Por lo tanto, cuando siento miedo, es una invitación para colocar el poder personal en mí. Para decirme a mí misma, a mí mismo, ya soy un adulto, ya no soy un niño, una niña. Puedo sentir el miedo, sí, lo siento, lo reconozco, pero soy yo quien se soluciona este tinglao, como se dice en España, esta papeleta, esta circunstancia, esta experiencia. Soy yo el que tiene el poder dentro de esta situación. Soy yo quien elige si dejo que lo que el otro hace o no hace me afecte. Soy yo quien me dejo llevar por lo que el otro hace, porque el otro puede hacer. Y yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que el otro hace. Pero también yo puedo elegir si quiero estar al lado de una persona que hace eso o que no hace eso. Desde el adulto. El niño, la niña, no elige. Duda constantemente, no toma decisiones. Siente miedo, sí tiene miedo a que el otro haga eso, tiene miedo a que el otro no haga eso, pero ahí se queda, no resuelve. Simplemente patalea, monta algún berrinche, se enoja, pues me quedo callado y me enrabieto, pero no resuelvo desde el adulto. Porque no reconozco mi responsabilidad. Y es que si el otro hace cosas que a mí no me gustan, o el otro dice cosas que a mí no me gustan, yo tengo una responsabilidad ahí. El coger todo lo que el otro está haciendo y hacerlo personal. Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo. Cogemos todo lo que hace el otro, lo validamos como si fuera ley, y automáticamente nos sentimos dolidos por lo que hace el otro. Pero el otro no está haciendo las cosas para dañarte. El otro no está haciendo las cosas para... No iba a decir una palabra que luego me censuran el vídeo. El otro no está haciendo las cosas para removerte o para hacerte daño, no. El otro hace las cosas en base a su ego. El otro hace las cosas en base a su nivel de miedo. El otro hace las cosas también en base a su nivel de consciencia. Entonces, si tiene poca consciencia, pues lo que sale del otro es sin filtro. Pero no lo hace con la intención de dañarte. Pero cuando tú tienes miedo, pues claro, te sientes muy chiquitito ante las situaciones. Entonces, al sentirte muy chiquitito ante las situaciones, claro que te afecta tanto lo que el otro hace. Porque tienes miedo, porque no tienes ningún poder personal. Pero si tú aprendes a gestionar tus miedos, habrá cosas que dejen de afectarte. Y vale que a lo mejor no te afectan y no reaccionas. Ok. Pero también puedes decidir si te quedas o no te quedas. Porque eso es lo que nos da gestionar los miedos, es tomar el adulto y resolver nuestras vidas y no reaccionar. En la reacción, que es el berrinche, pues nos quedamos enganchados desde el miedo, pero no resolvemos, porque entramos dentro de una espiral. El miedo no nos deja ver con claridad las situaciones, el miedo no nos deja resolver. El miedo simplemente nos lleva, pues, o huyo, o me paralizo, o me defiendo. Pero no lleva a una gestión eficaz de las situaciones, de los conflictos. Entonces, cada vez que yo siento miedo,
Es que necesito ir al pasado donde se forjó esa herida para tomar mi responsabilidad, para asumir mi parte, para preguntarme cuál es mi responsabilidad en todo esto. Y siempre hay una responsabilidad en todo. Sé que a veces hay situaciones muy dolidas, muy difíciles de transitar. Imaginémonos una muerte de un padre, una muerte de un hijo, que nos genera una herida. Claro, tú no tienes nada de responsabilidad en la muerte de tu hijo, en la muerte de tu padre. Pero sí que es cierto que tienes una responsabilidad, que es atender tus emociones. Esa es la mínima responsabilidad que tú tienes que coger de cada conflicto, de cada herida que la vida te ha traído delante. Si tu padre ha fallecido y eso ha generado en ti una herida muy marcada de abandono y en tus relaciones te repercute y controlas mucho porque tienes miedo a que tus parejas desaparezcan, por ejemplo, pues vamos al duelo de tu padre, porque no eres responsable de que tu padre falleciese, pero sí que es cierto que eres responsable de no quedarte enganchado en ese duelo no transitado y en esas emociones no gestionadas. Tu mínima responsabilidad en esa herida que la vida te ha traído es no quedarte a vivir en las emociones del duelo, es gestionar tus emociones. Esta siempre es la mínima responsabilidad que necesitamos mirar en cada conflicto, en cada herida, con cada expareja de nuestro pasado. Nuestra responsabilidad emocional, si yo gestiono mis emociones que tienen que ver con aquella herida, con aquella situación, puedo dejar de sentir miedo. Porque cuando yo gestiono mis emociones, tomo el control sobre mis emociones y dejo que mis emociones se apoderen de mí. Y dejo de que mis emociones asuman el control de mis actos y de mis reacciones. Dejo de reaccionar. Por lo tanto, desarrollo la responsabilidad emocional y afectiva conmigo mismo primero, para luego poder también desarrollarla con el exterior, para entender que el exterior no ha nacido para hacerme daño. El exterior está ahí para mostrarme miedos, inseguridades. El exterior está ahí para mostrarme que tengo que hacerme cada día más responsable de mi vida y que ese es mi único trabajo hasta el día que me vaya a la tumba, hacerme responsable de mi vida, de mis emociones. Entonces, en la medida en que yo aprendo a gestionar mis emociones, tendré menos miedos. Seguirán apareciendo los miedos, o sea, el miedo es inevitable, pero ya sabré cómo gestionarlo, ya tendré más valor y aparecerán miedos nuevos. Pero ¿qué le pasa a las heridas de rechazo y a las heridas de injusticia? Que tienen miedo a sus propias emociones, tienen miedo a sentir. Las dos heridas no quieren sentir, y eso es lo peor que puedes hacer, porque cuando no sientes tus emociones, no conectas con ellas, no las gestionas, y se apoderan de ti, y hacen que huyas, ataques, exijas, reclames, te paralices, discutas, berrinches. Todo eso. Cuando no gestionamos nuestras emociones, nos vamos a la niña y al niño. Entonces, es importante aprender esta gestión emocional para que vayamos con menos miedos o con más recursos para gestionar los miedos dentro de la pareja. Al margen de esto, para cerrar, también hay algo muy importante dentro de la pareja cuando sentimos miedo. Expresarlo. Es muy sencillo.
expresar que tengo miedo hace que el miedo baje de intensidad. Comunicarle al otro que tengo miedo hace que todo baje de intensidad. Y por lo tanto voy a reducir las probabilidades de reaccionar ante el otro y de repetir otra vez la misma circunstancia que viví en la herida del pasado, con mi anterior expareja o con mi madre o con mi padre. Si yo siento miedo, en vez de huir, en vez de reaccionar, en vez de pelear, en vez de exigir, puedo decir al otro, oye, tengo miedo a perderte. Tengo miedo a que un día no me elijas. Tengo miedo a que un día decidas irte con otra persona. Tengo un miedo a que me faltes el respeto. Tengo un miedo a que me manipules. Tengo miedo a que me engañes. Tengo miedo a que me exijas. Tengo miedo a que me pidas de más. Puedo expresar el tengo miedo. Cuando yo le expreso al otro tengo miedo, le estoy haciendo un regalo. Y es que le estoy mostrando mi vulnerabilidad. Y eso hace que mis miedos pierdan poder. Cuando yo reconozco ante el otro que tengo miedo, el miedo se empieza a disipar. Pero si no lo verbalizo, ¿qué hago? Huyo, genero berrinche, pero detrás de todo eso hay miedo. Entonces, acabemos cuanto antes, expresemos al otro lo que tenemos miedo. Y estoy seguro que muchos de los conflictos de pareja que experimentamos se pueden acabar con esta pequeña frase, tengo miedo, con abrir nuestro corazón ante el otro y quedarnos ahí desnudos. Claro, es un acto, una pequeña frase, pero que implica demasiado, que es quedarnos desnudos. Claro, si el otro usa ese miedo que tú pones encima de la mesa, apaga y vete de ahí, lárgate. Pero te puedo asegurar que si tú empiezas a expresar tus tengo miedos, pues automáticamente el otro te va a ayudar si quiere estar contigo, si es una persona empática. Ojo, tampoco se trata ahora de que yo le exprese todos mis tengo miedos a mi pareja. Por ahí tampoco va la cosa, ¿eh? Muchas veces hay miedos que no hace falta ni expresarlos porque si tú te los guisas, tú te los comes, tú te los gestionas, pues no tienes ni por qué decirlos. Pero hay otros miedos que son más grandes, que sí que es importante gestionarlos dentro de la pareja, porque pertenecen a la pareja y porque tienen que ver con el otro miembro de la pareja. Pero yo no puedo estar diciéndole a mi pareja todos los días que tengo miedo, porque eso corta la relación. Al final lo que consigo es que mi pareja sea mi padre o mi madre y atienda a mis miedos, me sobreproteja. No, tenemos que desarrollar la autonomía emocional, la autogestión emocional, para que yo le pueda entregar a mi pareja la versión más madura de mí. Pero no existe una versión 100% madura, no, porque yo voy madurando cada día, porque yo soy, pues a día de hoy, esta parte de conciencia, de madurez, y esta parte de inmadurez, o sea, no existe nadie 100% maduro, lo digo para las heridas de injusticia, que buscan a alguien 100% maduro y a la mínima de cambio, cuando ven una inseguridad en el otro, huyen y lo sacan de su vida. Hombre, si ya ves muchas inseguridades en el otro, pues claro, tendrás que poner límites, ¿vale? Y tendrás que salir de ahí. Pero aquí cada uno tiene que desarrollar su propia autonomía emocional, buscar sus propios recursos para hacerse cargo de sus propios miedos y de sus propios traumas y de sus propias heridas. Entonces, si quieres aprender a gestionar tus miedos, porque los llevas hacia afuera a través de distintas estrategias, si quieres sanar tu herida de rechazo, tu herida de injusticia, te invito a participar en mi intensivo, que comienza el lunes 15 de enero, o sea, queda un fin de semana. Aún estás a tiempo. Así que si estás viendo este vídeo y estás en Instagram, ve a mi perfil, en el apartado de enlaces tienes un enlace con toda esta información. Y en YouTube y en Spotify, si estás ahí, en la cajita de los comentarios tienes este enlace con esta información.
Nos vemos la semana que viene para hablar de límites, para hablar de personas altamente empáticas. Gracias por tu confianza y aquí ponemos cierre a este ciclo de masterclass dedicadas al apego evitativo. Ha sido un placer trabajar para ti si tienes este tipo de apego. Gracias porque yo también aprendo con cada masterclass. Cuídate mucho.